Muy bien, hermano, como usted acaba de ver en la introducción, vamos hoy día a iniciar una nueva serie de mensajes que nos va a llevar los próximos, que nos va a tomar en realidad los próximos domingos, ¿cierto? Los 4 próximos domingos, para conversar, para hablar acerca de esta temática tan necesaria, tan atingente a la realidad que estamos viviendo, como lo es el sufrimiento. Y la pregunta que nace, la pregunta que origina esta nueva serie de sermones, tiene que ver con esto. ¿Cuáles son las lecciones que usted y yo hemos tenido que aprender o deberíamos aprender de toda esta crisis que estamos atravesando? ¿Qué lecciones el Señor nos quiere enseñar y que nosotros deberíamos y bien haríamos en aprender? De eso se trata esta nueva serie, que por medio del análisis del sufrimiento de Job, usted y yo también saquemos lecciones de vida en medio de esta pandemia para poder profundizar nuestra relación con el Señor. Así que lecciones del sufrimiento son lecciones basadas en las reflexiones que haremos en base al libro de Job. Probablemente a usted le ha tocado también alguna vez escuchar esta pregunta. ¿Cómo puedo creer en un Dios bueno y todopoderoso delante de tanto sufrimiento en la historia humana? ¿No le parece de pronto que usted ha oído ese razonamiento? Bueno, fíjese que el Señor nos invita a que podamos nosotros estar pendientes a las premisas que hay por detrás de esos cuestionamientos. Fíjese que hay dos grandes premisas que están por detrás de esto que nosotros escuchamos constantemente como una pregunta que resuena ahí en nuestra mente. Si Dios es bueno, ¿por qué entonces existe el sufrimiento? Y la primera premisa a veces apunta al hecho de que Dios, si bien es totalmente bueno, Él no es totalmente poderoso. Por la simple razón de que Dios se compadece del ser humano, ¿sí? Porque Dios es bueno. Dios se resiente por lo que el ser humano está padeciendo. Sin embargo, no tiene el poder suficiente para poder hacer o actuar en favor del ser humano para poder librarlo del sufrimiento y del dolor, ¿cierto? Entonces, Dios es totalmente bueno, pero no es totalmente poderoso, porque si lo fuera, Él de alguna manera intervendría en nuestra historia para aliviarnos de tanto dolor y tanto sufrimiento. De hecho, hay muchas iglesias que peligrosamente están coqueteando con esta premisa y que de alguna manera establecen de que Dios no tiene el control de todas las cosas, que así como usted y como yo, Dios también se sorprende con las cosas que acontecen en el mundo. Por lo tanto, esta premisa en realidad establece a Dios en su carácter como un Dios más pequeño, un Dios más limitado, un Dios que también, si me disculpa esta expresión, arregla la carga en el camino y como puede. Sin embargo, esta primera premisa podría de alguna manera explicar por qué algunas personas se preguntan, si Dios es bueno, ¿por qué no entonces acaba con el sufrimiento del mundo? La segunda premisa es la contraria. Tal vez Dios sí es totalmente poderoso, tal vez sí Él es soberano, pero si Él es totalmente poderoso y plenamente soberano sobre toda la creación, lo que explica el hecho de que aún así nosotros experimentemos el dolor y el sufrimiento es que Él en realidad no es totalmente bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Él fuera bueno, entonces haría uso de su poder ilimitado para librarnos de todo este dolor y sufrimiento que no solamente nos ha infringido esta pandemia, sino que también nosotros podemos experimentar a lo largo de toda nuestra historia a través de cosas que suceden en nuestra vida y que traen y que añaden dolor a nuestra alma. Entonces, esta crisis de no saber cómo contestar esta pregunta, esta crisis de no saber responder cómo Dios sigue siendo bueno y cómo Dios sigue siendo todopoderoso, si el sufrimiento y el dolor son parte de la realidad del hombre, esta pregunta se intensifica cuando nosotros quedamos perplejos delante de la muerte de miles de personas que ya se cuentan por producto de esta pandemia. Y no solamente en nuestro país, sino que en el mundo entero.
O también quedamos perplejos y no sabemos cómo contestar esta pregunta cuando escuchamos en las noticias de estas guerras que arrasan territorios y que dejan sin hogar a familias enteras, a niños inclusive. O incluso cuando somos testigos de la violencia urbana que frecuentemente nos golpea con macabros hechos, asesinatos, injusticias de toda índole. Y entonces miramos al cielo y clamamos al Señor y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿dónde está Dios delante de todo ese sufrimiento? ¿Dónde está Dios delante de su sufrimiento, delante de su dolor? ¿Dónde está Dios delante del sufrimiento que nos ha infringido esta pandemia? Que no solamente es enfermedad física y muerte, también las consecuencias que ha traído para nuestro corazón. ¿Cuántas personas hoy día no viven con ansiedad, con angustia, que están viviendo con lo justo? Porque las consecuencias de esta pandemia no solamente se cuentan entre las personas fallecidas y quienes se contagian. Existen otras consecuencias que infringen dolor y sufrimiento sobre nosotros. ¿Dónde está Dios delante de eso? Bueno, esta pregunta, hermanos, es tremendamente honesta. Y probablemente si alguna vez usted ha querido profundizar más su relación con el Señor, se la haya hecho. Y no es pecaminoso haberse hecho alguna vez esta pregunta o incluso en esta misma circunstancia estar haciéndosela de manera muy honesta. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos anima el hecho de querer entender lo que está pasando y entender los propósitos de Dios. Sin embargo, este cuestionamiento de si Dios es bueno, ¿por qué entonces no acaba con el sufrimiento y el dolor? Para muchos parte de la premisa de que para explicar o para dar respuesta a esta pregunta debemos encontrar alguna incongruencia o inconsistencia en el carácter de Dios. Es decir, lo que explica la existencia del sufrimiento en nuestra historia y en el mundo entero es alguna inconsistencia en el carácter de Dios. O Dios no es totalmente poderoso o Dios no es totalmente bueno, ¿cierto? Ahora, yo quiero plantearle el hecho de que es muy peligroso que nosotros busquemos dar respuesta a esa pregunta en función de buscar algún defecto en el carácter perfecto de Dios. Ahí no está la respuesta. No está la respuesta en cuestionar al ser de Dios. La respuesta está en la Escritura, en la revelación de Dios. La respuesta, de hecho, está no en la premisa de la imperfección en el carácter de Dios. En realidad, la respuesta está en la premisa de lo que la Biblia enseña acerca de la antropología, acerca de lo que nosotros somos como seres humanos. Y para explicar esto es fundamental volver a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque Dios crea un universo que estaba en perfecto equilibrio. Dios crea un universo cuyo sistema ecológico, sistema social, ¿cierto? El organismo humano, el alma del hombre, todo había sido creado en perfecta armonía. Eso es lo que dice, por ejemplo, Génesis 1:31. Que cuando Dios terminó de hacer todas las cosas, Él vio que todo era bueno en gran manera, todo era perfecto. Dios creó todas las cosas de manera perfecta. ¿Qué fue lo que pasó? Que nuestros primeros padres fueron aquellos que tomaron la decisión equivocada. Ellos rompieron su relación con Dios al momento en que desobedecieron la orden de comer el fruto, de no comer de aquel fruto que estaba en el árbol en el centro del jardín. Cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios, entonces todo el universo entró en un contexto de desestabilización. Fíjense que hay un pastor, un teólogo cuyo nombre es Cornelius Plantinga. Él fue director del Calvin Theological Seminary y él escribió un libro que fue traducido a nuestro idioma que trata este tema del problema del pecado y del mal. De hecho, el libro se llama El pecado. Pero no es el título el que me llama la atención, sino que me llama la atención el título en inglés que tuvo esta obra del doctor Cornelius Plantinga. ¿Por qué? Porque el título en inglés puede ser traducido como "Las cosas no son como deberían ser". Las cosas no son como deberían ser. Y fíjense que esta expresión
Cornelius Plantinga hace en mi mente y en mi corazón un eco tremendo, un eco tremendo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, yo soy asaltado por la perplejidad dentro de mi alma, delante del sufrimiento humano, cuando recibimos aquel reporte diario de cuántas personas están falleciendo por causa del coronavirus, suena en mi mente esta frase: esto no era así, esto no debería ser así. Dios no creó las cosas de esta manera. O por ejemplo también cuando oigo en las noticias que mujeres están siendo asesinadas por sus parejas, mujeres están siendo asesinadas por aquella persona que debería cuidarla, que debería ofrecerle amor, cuidado y sustento. Entonces en mi mente vuelve a resonar esta expresión: esto no debería ser así. Esto no debería ser así. Y es por eso que me parece relevante volver a mencionarles una frase que ya hace varios sermones atrás la comentamos, de C.S. Lewis. Él en el libro El problema del dolor escribió lo siguiente: Dios hizo todas las cosas buenas, y por causa de la excelencia de las mismas, una de las buenas cosas que Él hizo, a saber, el libre albedrío de las criaturas racionales, por su propia naturaleza incluía la posibilidad del mal. Y las criaturas, haciendo uso de esta posibilidad, se tornaron malas. Siguiendo esta lógica del problema del sufrimiento humano, es sabio no encontrar la respuesta en alguna inconsistencia en el carácter de Dios. Que Dios no sea todopoderoso o que Él no sea realmente bondadoso, sino que la matriz del sufrimiento humano se encuentra en la decisión propia del ser humano de entrar en un estado de desconexión con Dios y generar también junto con eso una desestabilización en todo el orden creado, en todo el sistema de la creación. Por lo tanto, delante de esta premisa bíblica, de que el problema del sufrimiento humano no radica en una inconsistencia del carácter de Dios, sino que en la decisión del ser humano, registrada ahí en el capítulo 3 de Génesis, de desconectarse de Dios y vivir una vida autónoma, es la que nos permite establecer cuáles son las fuentes, porque son diversas, pero cuáles son las fuentes del sufrimiento humano. Y yo, rápidamente, para no demorar mucho más tiempo en esta introducción, quiero nombrarle 4 principales fuentes por medio de las cuales el ser humano padece dolor y sufrimiento. La primera de ellas es que vivimos en un sistema desequilibrado. Vivimos en un sistema desequilibrado. Mire, las enfermedades físicas, las enfermedades psicológicas son consecuencia de la caída. Ellas no existían cuando Dios creó todo perfecto. El ser humano en el huerto del Edén no se enfermaba, no envejecía y no tenía depresión porque todas las cosas estaban en perfecta armonía. Desastres naturales que arrebatan vidas de miles de personas en distintas partes del mundo, ellas son también consecuencia de la caída. Antes de la caída, la naturaleza estaba en perfecto equilibrio. Después de la caída, la maldición del pecado afecta también las cosas creadas y por lo tanto surgen los terremotos, las inundaciones, las erupciones volcánicas, los tornados y todo tipo de desastres naturales que arrebatan la vida de miles de personas e infringen dolor sobre la humanidad. Las relaciones humanas también pasaron a estar alteradas. Al principio, la relación de los seres humanos era de perfecta armonía. Después de la caída comienzan los conflictos, comienzan los problemas matrimoniales, comienzan las envidias, los asesinatos, las guerras, todo aquello que también infringe dolor sobre nuestra alma y sobre la humanidad, es fruto de la desconexión del hombre, del Dios creador, y cómo el orden completo de lo creado entró en un estado de desequilibrio. La segunda fuente a través de la cual el ser humano recibe o le es infringido dolor y sufrimiento es como fruto de nuestras propias malas decisiones. Los problemas financieros no siempre son por falta de trabajo, sino porque tomamos decisiones financieras equivocadas.
porque comenzamos a gastar más de lo que ganamos. Nuestros matrimonios entran en conflicto no porque vivamos en un sistema inestable y porque después de la caída, ¿cierto? Las relaciones sociales entraron en conflicto, sino también porque tomamos malas decisiones, porque no nos relacionamos honestamente o como deberíamos relacionarnos con no sé, nuestra esposa, nuestro esposo o con nuestros amigos. Y es por eso que surgen conflictos. Nuestras propias decisiones. Y yo diría, y me atrevería a decir que esta es una de las principales formas en las que somos nosotros víctimas del dolor y sufrimiento, por las propias malas decisiones que usted y yo tomamos diariamente. Pero hay una tercera fuente. La tercera fuente es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Hebreos dice que Dios a quien ama, disciplina. La disciplina motivada por el amor. Y esta es una manera a través de la cual Dios nos abre los ojos cuando nuestro corazón comienza a ser insensible a su voz. Cuando nuestro corazón comienza a distanciarse de Él, Dios nos cae con disciplina para remecernos y hacernos volver a Él. Y muchas veces, ¿cierto?, el medio a través del cual Dios llama nuestra atención no es necesariamente el medio más agradable para nosotros. Por lo tanto, Dios a veces utiliza su disciplina, que causa en nosotros incomodidad, que causa en nosotros dolor y sufrimiento, para llamar nuestra atención nuevamente y poner nuestros ojos no en las cosas de este mundo, sino en Dios. Hay una cuarta manera, y en esta queremos concentrarnos hoy día en esta predicación. Ojo con esto, no todo el sufrimiento que percibimos como seres humanos emana de esta característica. Recuerden, yo mencioné 3 anteriormente. Incluso le dije que la que yo considero la principal fuente de dolor y sufrimiento para el ser humano es nuestras propias malas decisiones. Pero también, bíblicamente, no podemos negar que buena parte de nuestro dolor y sufrimiento surge como acciones intimidadoras de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, que es nuestro enemigo, crea situaciones para tentarnos, para hacernos tropezar, para hacernos caer, para sembrar en nuestro corazón o en nuestra mente dudas y cuestionamientos hacia, por ejemplo, el carácter de Dios, como lo veíamos al principio. Es Satanás quien pone esa pregunta en nuestra mente, diciendo, duda de Dios. Tal vez Él no es totalmente bueno, o tal vez Él no es totalmente poderoso, por eso existe el sufrimiento. Son trampas del enemigo, que infringen también sobre nosotros, o traen sobre nosotros dolor y sufrimiento. Así que en esta serie y en este sermón en particular vamos a estudiar la historia de Job y a descubrir que buena parte de los sufrimientos de nuestra vida, y en el caso, por ejemplo, de Job, se explican por esta última razón que yo les mencioné, como acciones intimidadoras de nuestro enemigo que es Satanás. Ahora, quiero llevarlo a la historia de Job, después de esa introducción que ha sido la introducción a la serie, por eso fue un poquito más larga. Quiero llevarlo a que nos sumerjamos en la historia de Job propiamente tal. ¿Por qué? Porque la historia de Job sucede en una época en la que la mayoría de los comentaristas coincide en que fue esa época de los patriarcas, ¿sí? Abraham, Isaac, Jacob, más o menos en ese contexto se desenvuelve esta historia. Y dice el texto bíblico, y yo quiero llevarlo ahora al capítulo 1, desde el versículo 1 al 5, lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quiero mostrarle
algunos antecedentes y consideraciones acerca de Job que son fundamentales para entender esta historia y que están en estos primeros 5 versículos. El primero de ellos es que Job era un hombre íntegro y justo. Ser un hombre íntegro es ser una persona entera. Usted no es íntegro cuando es una persona en la casa, otra persona en el trabajo y otra persona en la iglesia. Ahí no hay integridad. Una persona íntegra es aquella que no está fragmentada en su carácter y que no muestra distintas características o, como usualmente decimos, caretas en distintas circunstancias, que siempre es de la misma manera. Job era un hombre íntegro. Pero además dice la Biblia que Job era un hombre justo. Y esto no necesariamente apunta a que Job no tuviera pecados. De hecho, él mismo da testimonio de que era un hombre pecador, como lo es usted y como lo soy yo. Este concepto de que él era un hombre justo tiene relación con cómo él se relacionaba con las demás personas. Era un hombre justo porque él no engañaba a nadie. Al ser un hombre íntegro, él siempre obraba con bondad y con justicia hacia los demás. Se nos dice que él era un hombre rico, pero era un hombre rico justo, ¿sí? Porque es posible ser rico y tener un corazón íntegro. La Biblia lo dice, por ejemplo, del propio Job. ¿Por qué? Porque él, siendo un hombre rico, tenía muchos criados, tenía muchos empleados y a cada uno de ellos les pagaba justamente. De eso se trata. Entonces, Job era un hombre íntegro y justo. No se olvide de eso. Es un detalle importante. Una segunda característica es que Job temía a Dios y se apartaba del mal. Temía a Dios y se apartaba del mal. Y el temor que nosotros vemos aquí en este texto expresado no tiene que ver con el miedo, ¿cierto? Con el terror que nos produce la presencia de Dios, sino que una palabra que se traduce de mejor manera al español, que quiere de alguna manera captar el sentido original de esta palabra en hebreo, es reverencia. Job era un hombre que tenía reverencia por Dios. Así que un hombre justo, un hombre íntegro, que temía al Señor, tenía un temor reverente por Él, y por causa de eso, por causa de su temor a Dios, se apartaba de hacer lo malo, se apartaba del mal. Tercera característica de Job: él tenía 7 hijos y 3 hijas. Fíjese en esto, Job tenía una familia numerosa, una familia grande, una familia bendecida. Recuerda que hace un par de sermones atrás yo les dije que la fertilidad en el contexto del Oriente Medio de aquella época era sinónimo o era una manifestación de la bendición de Dios. Bueno, Job en ese sentido era un hombre ultra bendecido por Dios porque tenía 7 herederos, tenía 7 hijos y además tenía otras 3 hijas. Cuarta característica: Job era el hombre más rico de Oriente. O sea, no había alguien más rico que Job en todo Oriente, ¿cierto? Dice, el más rico de los orientales. La riqueza de Job se medía por la cantidad de animales que él poseía. Y se nos dice en el texto, él tenía ovejas, tenía camellos, tenía yuntas de bueyes, tenía asnas. Lo más probable es que él se hubiese dedicado a la comercialización de los animales. Ese era su rubro y le iba muy bien, porque era el hombre más rico de todo Oriente. Otra característica es que Job tenía una familia armoniosa. Mire esto, no solamente él tenía una familia amplia como una señal de bendición de Dios, sino que también con su riqueza él había conseguido darle a cada uno de sus hijos un lugar donde vivir. Y la Biblia dice que cada uno de sus hijos ofrecía por turnos una fiesta, un gran banquete. Y cuando ellos ofrecían un banquete, invitaban a sus hermanos e invitaban a sus hermanas. ¿Para qué? Para que participaran de ese banquete. Por lo tanto, Job tenía una familia muy unida. Una familia muy unida. A pesar de que cada uno tenía su propio rancho y a pesar de que cada uno tal vez gozaba de los beneficios de tener un papá rico, ellos eran capaces de compartir unos con otros. Eran una familia unida. Eso es muy interesante observarlo aquí en el texto bíblico. Y lo último que observamos de Job es que él, teniendo una familia numerosa, bendecida y armoniosa, él era el líder espiritual de esta familia. Él era el líder espiritual de esta familia.
Job ofrecía sacrificios y holocaustos a Dios cada mañana por cada uno de sus hijos. Los mandaba, ¿cierto?, a que confesaran sus pecados, a que se santificaran delante del Señor. Él estaba ocupado en la espiritualidad de sus hijos. A pesar de tener tal vez muchos quehaceres en su negocio, él nunca dejó de lado su familia y siempre su principal ministerio fue cuidar de sus hijos. Es interesante notarlo aquí en el texto bíblico. Entonces, ¿qué duda cabe después de todas estas características que yo le he descrito acerca de Job? Que en estos tiempos necesitamos más hombres como Job. Necesitamos más hombres como Job. Nuestras iglesias sienten la falta de hombres con el liderazgo que nosotros vemos expresado en estos textos que Job tenía. De hecho, nuestros púlpitos resienten la ausencia de hombres como era Job. Desearía yo ver más hombres como Job levantándose al servicio de Cristo. Desearía yo ver más hombres como Job levantándose al servicio del reino de los cielos. Y es por eso que Job es una de las muchas sombras e imágenes de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver a continuación, hasta el propio sufrimiento de Job hacía que él como un personaje histórico se identifique con la figura de este líder siervo que nosotros tenemos, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. El texto sigue adelante para describirnos la anatomía del sufrimiento de Job. ¿Cómo surge el sufrimiento en la vida de Job? ¿Cierto? Job es caracterizado por su sufrimiento, pero en los 5 primeros versículos nos describe a un hombre maravilloso, íntegro, justo, temeroso del Señor, apartado del mal, rico justo, que le pagaba bien a sus empleados, que tenía una familia numerosa, que tenía hijos que se amaban entre ellos, una familia a la que cuidaba principalmente y que además los guiaba espiritualmente. O sea, Job era el padre de familia que todos deberíamos aspirar a ser. Sin embargo, no todo en su vida fue igual a partir de este momento. Déjeme describirle la anatomía del sufrimiento de Job en varios pasos. Y estos varios pasos están explicados en una conversación que Dios tiene con Satanás. Presta atención. Versículos 6 y 7. Satanás se encuentra con Dios. Un día, dice el texto, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Aquí vemos el encuentro de Satanás con Dios. En el Antiguo Testamento abundan imágenes de cómo Dios, siendo un supremo juez, manda llamar a los seres espirituales para que todos aquellos rindan cuenta delante de su santo tribunal. ¿Ya? Por lo tanto, en una de estas sesiones del supremo tribunal del cielo y de la tierra, Satanás se aparece delante del Señor. Satanás se aparece delante del Señor. Y quiero hacerle notar un detalle, porque en este texto bíblico el término traducido en nuestro idioma como Satanás proviene de un término en hebreo que puede ser traducido también como el acusador. Esto es muy significativo porque lo que nos muestra el libro de Job es que Dios monta un tribunal, ¿cierto?, donde manda llamar para que todos rindan cuenta delante de él, y se presenta el acusador. ¿Por qué el acusador? Porque Satanás tiene por tarea recorrer la tierra buscando información, anotando actos o cualquier otro elemento que alimente su papel en la historia. ¿Y cuál es su papel en la historia? Acusar. Acusar a los hijos de Dios. Acusar a los hombres por sus maldades, por sus perversidades. Satanás recoge todo tipo de elementos que le sirvan para acusar a los hombres delante de Dios de la manera más vehemente posible. Por lo tanto, después de este encuentro pasamos a la siguiente etapa, el testimonio. El acusador ahora se presenta delante de Dios y él va a recibir un testimonio de parte de Dios. ¿Cuál es este testimonio? Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El Señor da testimonio de Job. Y dice, ya que tú anduviste recorriendo la tierra, ¿no te cruzaste por ahí con mi siervo Job? ¿Ah? Y fíjense que tal vez con una expresión hasta de cariño, ¿ah? Como de aprecio sincero, ¿ah? Le pregunta a Satanás, ¿qué te parece mi siervo Job? ¿Ah? No sé, yo estoy especulando en esto, pero me imagino, ¿cierto?, a Dios con una especie de santo orgullo, ¿ah? Un orgullo santo. Es importante mencionar aquí que en el relato de Job queda claro que Job también era un hombre pecador. No, eso no está en duda. Que su integridad no era sinónimo de perfección. Pero lo que vemos en Job es que si bien era un hombre pecador, era una persona que confesaba a Dios sus pecados y que vivía a cuentas con Dios. Eso lo hacía justo, eso lo hacía temeroso de Dios. Era un hombre que constantemente vivía con limpia conciencia, confesando sus pecados y caminando con Dios. Esto hace resaltar el hecho de que nosotros, como hijos de Dios, seremos recibidos delante de la presencia de Dios, no por lo que somos ni por lo que hacemos. Por eso le digo, esta es una manifestación nuevamente de la obra perfecta de Cristo Jesús. Nos presentamos delante de la presencia de Dios, no mostrando lo que somos ni lo que hacemos, sino que mostrando los méritos de Cristo en la cruz. Él murió en la cruz para que usted y yo, para que sus pecados y los míos pudieran ser perdonados y pudiésemos estar a cuentas con Dios y caminar con Dios con limpia conciencia, confesando cada día nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Es por eso que no es menor tal vez añadir algo que de pronto en nuestra teología reformada podría pasar desapercibido, ¿sí? Porque en nuestra teología reformada nos enfocamos mucho en la salvación por la gracia, ¿cierto? Tú no eres merecedor de la gracia, nada de lo que tú hagas agrada al Señor, solo Cristo puede ser tu sustituto perfecto para que agrades al Señor. Sin embargo, hay que añadir a esto un elemento, el elemento de que vidas íntegras, vidas santas a las que debemos aspirar como hijos de Dios, aun cuando los méritos estén sobre Cristo Jesús, hacen sonreír a Dios en la eternidad. Y no tengo temor de expresarlo tal vez de una manera media romántica, pero cuando vivimos vidas íntegras, en la eternidad hacemos sonreír a Dios. Porque yo estoy viendo aquí en este texto cómo el Señor con cierto orgullo santo le muestra a Satanás, a su siervo, mira, este es mi hijo Job, varón perfecto, temeroso de Dios. Siendo él un pecador, pero que caminaba en rectitud porque confesaba sus pecados. Entonces, queridos hermanos, ¿qué duda cabe que cuando vivimos vidas íntegras, hacemos a Dios sonreír en la eternidad? Dios en la eternidad miró a Job y le sonrió por cómo él vivía. Cuando Dios menciona a Job delante de Satanás, es posible percibir una especie de orgullo santo. El Señor sentía complacencia en Job. Porque si bien sabemos que el único camino para lograr la salvación es mediante Cristo Jesús, no es falso afirmar también que cuando andamos en integridad agradamos a Dios y Dios sonríe. Y Dios puede sentir nuevamente santo orgullo de cada uno de nosotros. Eso nos hace avanzar al tercer momento de la anatomía del sufrimiento de Job. Primero fue el encuentro, luego fue el testimonio y también ahora viene la acusación. Ahora habla Satanás, el acusador. El acusador tiene una acusación con respecto a Job. ¿Qué es lo que dice? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Siempre me ha llamado aquí la atención la insolencia de Satanás, ¿sí? Quítale lo que tiene y vas a ver cómo en tu propia cara él va a maldecirte.
Pero quiero enfocarme primero en la pregunta inicial de Satanás, la que está en el versículo 9. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué quiere decir esto de balde? Sin intenciones. Es como si Satanás le estuviera diciendo al Señor lo siguiente: oh Creador, no seas ingenuo. ¿Realmente crees que Job es todo lo que tú dices que él es porque te ama? ¿Realmente crees que Job tiene intenciones sinceras? ¿Realmente crees que Job no te ama por todo lo que tú le has dado en vez de amarte por lo que tú eres? Lo que Satanás quiere decir es que Job tenía en su amor otras intenciones. Él tenía dobles intenciones y que no es necesariamente el amor lo que mueve su corazón. Satanás señala que Job es así, porque sus intenciones son las de seguir recibiendo todas las bendiciones de Dios que hasta ese momento el Señor había derramado sobre su vida. Es como si Satanás le estuviera diciendo al Dios creador que él había comprado con las bendiciones que había derramado sobre Job su amor y fidelidad. Por eso le digo que me parece una conversación sumamente insolente de parte de Satanás. Satanás tontamente busca poner un manto de dudas sobre la sinceridad del amor que existe entre el Dios creador y una de sus criaturas. Y finalmente, Satanás insta a Dios a que prive a Job de todas esas bendiciones que él mismo había derramado sobre su vida. ¿Para qué? Para desnudar sus motivaciones. Para desnudar sus motivaciones. De que el amor que Job sentía por Dios estaba en realidad arraigado en las bendiciones y no en el ser de Dios. Y esta es la primera lección que usted y yo debemos aprender del sufrimiento. La primera lección es que nuestras motivaciones de fe son confrontadas. Cuando sufrimos, nuestras motivaciones de la fe son confrontadas. Dios confronta, desnuda las verdaderas motivaciones por las cuales nos relacionamos con Él mediante la fe, a través del sufrimiento y del dolor. Miren lo que viene a continuación, viene la cuarta parte, que es la autorización. Dios autoriza a Satanás a poner su mano sobre Job. Dios lo autoriza. Dijo Job a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de su presencia. Yo quiero invitarte a que hagas la siguiente reflexión. Si la conversación entre Dios y Satanás no se hubiese tratado de Job, si la conversación entre Dios y Satanás se tratara de ti y de tus motivaciones, ¿quiénes de los dos crees tú que ganaría? ¿Dios tendría la razón o Satanás tendría la razón? Si se tratara de ti, si Dios le dijera a Satanás: prueba a mi hijo porque te vas a dar cuenta que él no me ama por las bendiciones que yo le doy, sino que él me ama por lo que soy. ¿Esas son las motivaciones por las cuales tú amas, adoras y te relacionas con Dios? Satanás salió de la presencia del Creador y el sufrimiento de Job comenzó. El sufrimiento de Job se hizo intenso porque en un solo día nos dice la Biblia que Job perdió sus ovejas, perdió sus camellos, perdió sus asnos, sus bueyes, perdió sus hijos y sus hijas. Y la pregunta es la siguiente: ¿la fidelidad y el amor de Job por el Señor tenían realmente dobles intenciones? ¿Está interesado Job más en el Dios de las bendiciones que en las bendiciones de Dios? En el caso de Job es fácil saber cuál es la respuesta, porque la Biblia nos cuenta la historia. Para Job, claramente, su interés primario era relacionarse con el Dios de las bendiciones. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu caso? Si la conversación entre Satanás y el Señor no hubiese sido Job, sino que en este momento seas tú, ¿cuáles son tus motivaciones?
¿Amas al Dios de las bendiciones o amas las bendiciones del Dios que las provee? Es por eso que quiero dejarte dos principales aristas de esta lección de tener que confrontar nuestras motivaciones de fe. La primera de ellas es que todo sufrimiento humano, aun cuando éste es generado por Dios, se encuentra bajo la voluntad del Creador. Todo sufrimiento en tu vida, todo dolor en tu vida, no es fruto de que Dios se distrajo y no logró cuidarte a tiempo para que no te pasara nada. No es fruto de un descuido de Dios. Por el contrario, Dios sigue siendo soberano y en su soberanía Él tiene control también de tu vida. Él tiene control de nuestro dolor y sufrimiento. Y todo acontece, como dice Romanos 8:28, todo acontece con el fin de producir en nosotros bienestar, incluso el dolor y el sufrimiento, aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. La segunda arista de esta lección es que Dios nunca permitirá que seas tentado y que padezcas dolor y sufrimiento más allá del límite que Dios sabe que tú puedes soportar. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. El Señor nos deja su Espíritu Santo para que seamos fortalecidos delante de los ataques del enemigo. Es decir, Satanás no puede intimidarnos más allá de las fuerzas que el Señor nos dio para resistir al enemigo. Como lo vemos en el Nuevo Testamento. Nos ha dotado de herramientas para resistir los dardos del enemigo. Aquí está la respuesta para la mayoría de las personas que leen el libro de Job. Porque si se trata de ovejas, no es tan terrible. Si se trata de camellos, de asnos, de bueyes, no pasa nada en realidad. Perder el trabajo, perder la riqueza, sí, está dentro de las posibilidades y uno puede medianamente lidiar con eso a pesar de que nos pueden traer muchas complicaciones. Pero el texto nos dice que Satanás tomó la vida de los hijos y de las hijas de Job. Y tal vez para usted, tanto como para mí, uno podría decir, ¿no se habrá ido a Dios un poco al chancho con esto? ¿No habrá tal vez sobrepasado el límite? Porque que se metan con mis hijos ya es una prueba que yo no sé si lograría soportar. Yo no sé si las motivaciones de mi fe permanecerían intactas si Dios toca algo que me parece muy sensible, como es la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Sabes lo que yo veo aquí? Que Dios, por alguna razón que yo desconozco, sabía que esta prueba estaba dentro de los límites que Job podía soportar. Estaba dentro de los límites que Job podía soportar. Porque Dios sabe que era algo con lo que Job iba a poder lidiar. Por doloroso que nos parezca, perder trabajo, perder hijos. Y así como Dios conocía los límites de Job, también conoce los tuyos. Consuela tu corazón con esto. Dios nunca te pondrá en una situación que Él sabe que no vas a poder resistir. Nunca te pondrá en una situación que Él sabe, porque te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, que no vas a poder resistir. Job tenía razones para temer a Dios. Él pierde todo. Perdió su fuente laboral, perdió a sus hijos, pero le dejó a la esposa. Esto es casi como una ironía dentro del libro de Job. Él pierde todo, pierde trabajo, pierde hijos, pero le deja a la esposa. Pero la esposa, no es menor notar esto, ¿cierto? No es menor, no es un detalle que podemos pasar por alto. Le deja a una esposa poco sabia. Es decir, el hecho de que la esposa sobreviva a la tragedia de Job añade más sufrimiento a Job, aunque debería ser lo contrario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que la esposa de Job era una mujer sin sensibilidad a la voluntad de Dios. Ella misma, con sus propias palabras, da testimonio a este libro, le dice, échate a morir, reniega de tu Dios. Una mujer insensata, una mujer sin sensibilidad por la voluntad de Dios. Y eso también pasa a ser parte del sufrimiento de Job en su corazón.
porque su esposa, en vez de ser su auxiliadora, en vez de ser su complemento, ella genera sobre Job más presión. Ella genera sobre Job más irritación. Queridos hermanos, cuando Job recibe el reporte de todo lo que había acontecido, dice el texto en el capítulo 1, pero ahora los versículos 20 al 22, lo siguiente. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, Job no es de esas personas emocionales que actúan de manera insensata. No lo es. Job está adorando a Dios en estos versos que acabamos de leer, porque tiene una teología sólida que lo sustenta. ¿Sabes cuál es esa teología? Job dice, cuando yo nací, no tenía nada. Y Dios fue aquel que me lo dio todo. Y si Dios decide que yo ya no lo tenga más, estoy conforme con eso. Porque así como vine a este mundo, me iré de él sin nada. No existe base en este texto para establecer injusticia o para establecer alguna alteración en el carácter perfecto de Dios. Job en el versículo 22, lo quiero recalcar, dice, en todo esto no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y quiero añadir esto. No está en el texto y quiero añadirlo como versión Diego Villarroel. ¿Ya? No está en la Biblia, pero lo quiero añadir. Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Dios en la eternidad le sonrió. Y Dios en la eternidad le sonrió. Yo me imagino a Dios mirando de reojo a Satanás, lleno de un orgullo santo, diciéndole, con sufrimiento tú probaste sus motivaciones. Mira, es posible que la criatura ame al Creador sin fingimiento. Sin fingimiento. Y a eso es a lo que yo hoy día quiero desafiarte. A que aprendamos esa lección en medio de la pandemia y el sufrimiento que nos está arrebatando la paz y que también está arrebatando la vida de muchas personas. Que sigamos confiando en que tenemos a un Dios todopoderoso, enteramente bondadoso, que tiene todo bajo control y que mediante este sufrimiento Él está poniendo a prueba tus motivaciones para que tú puedas descubrir si realmente la motivación de tu relación con Dios es el amor por las bendiciones de Dios o un amor sincero por el Dios de las bendiciones. Quiero dejarte 3 desafíos para pensar y practicar. 3 desafíos. El primero de ellos es el siguiente. ¿Cómo el acusador ha intentado intimidarte a través del dolor y la adversidad? Puedes percibir en tu vida que tal vez el acusador, nuestro enemigo, Satanás, ha ocupado circunstancias de dolor y sufrimiento para poner un manto de duda, para poder cubrir tus motivaciones de fe con incredulidad a fin de que tú puedas llegar a cuestionar el carácter perfecto de Dios. No todo nuestro sufrimiento proviene de esta fuente, pero es posible que alguna parte de ella llegue a nuestra vida mediante la acción del acusador, de Satanás sobre nosotros, que quiere sembrar dudas en nuestros corazones. Cuando una prueba, cuando algún dolor, cuando algún sufrimiento siembra dudas en tu relación con Dios y pone a prueba tus motivaciones, probablemente ese dolor y sufrimiento proviene de esta fuente. Es alguna acción intimidadora del enemigo
para hacer tambalear tu fe. Persevera. Sé justo, sé íntegro, sé temeroso y apartado del mal, como lo era Job. No peques, no le atribuyas a Dios despropósito. Vive una vida íntegra y Dios en la eternidad va a sonreír. En segundo lugar, ¿qué nos enseña Job a través de su postura delante de las adversidades? Bueno, Job nos enseña que primero él es una sombra de Cristo. Él es una imagen de aquel varón perfecto, experimentado en quebranto y en dolor, que pasó a ser nuestro gran Salvador y que puede también estimularnos a vivir una vida santa de resistencia contra las fuerzas intimidadoras de Satanás. ¿Por qué? Cuando Cristo resucitó, porque cuando Cristo venció la muerte, Él pisó la cabeza de la serpiente. Y nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestras motivaciones de fe deben seguir enraizadas en nuestra relación con Dios a través de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, quiero preguntarte nuevamente, ¿cuál es el objetivo de tu fe? ¿El Dios de las bendiciones o las bendiciones de Dios? Reflexionando en esto, me apena ver, hermanos, cómo abundan iglesias y personas que le dan la razón a Satanás, que aman más las bendiciones de Dios que al Dios de las bendiciones. Comunidades que se reúnen solamente para decretar bendiciones, para adorar a Dios por estas bendiciones, y el Dios de las bendiciones queda completamente relegado y puesto a un lado. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿no estarás tú confiando en Dios de balde? ¿No tendrás segundas intenciones? Piensa en esto. Que toda esta pandemia, que todo este sufrimiento que estamos atravesando, querido hermano, querida hermana, pueda poner en evidencia tus motivaciones de fe y puedas enraizarlas en Cristo Jesús, para que no peques, para que no le atribuyas a Dios despropósito alguno, para que vivas una vida íntegra y para que no te quepa duda alguna que si así obramos en la eternidad, Dios va a sonreír. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias por esta primera lección que aprendemos del sufrimiento. Gracias, Señor, porque estas circunstancias que han infringido dolor sobre nosotros nos han ayudado también a confrontar las motivaciones de nuestra fe. Queremos, Señor, que estas motivaciones sean purificadas por la sangre del Cordero que es Jesús y que podamos hacerte sonreír en la eternidad, para aprender a amarte, Señor, por lo que tú eres y no solo por lo que haces por nosotros. Oh, Señor, confesamos nuestras pequeñeces y nuestra fragilidad delante del sufrimiento y te pedimos que tu Espíritu Santo nos recuerde y refuerce que en Cristo existe la posibilidad de expresar un sincero amor por ti en medio del dolor. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra alma y ponga en evidencia nuestras incoherencias y nos invite cariñosamente a una expresión del amor por medio de la obediencia y la confianza en ti. Te pido esto, Señor, confiando solamente en los méritos de nuestro gran Dios y gran Salvador Jesús. Amén.